grande de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo donde caben todas las hazañas. Sobre todo recordarlo como un gran caldense, de los caldenses más importantes y desde mi punto de vista el más grande ensayista caldense de todos los tiempos. Otto Morales Benítez representa a Río Sucio lo que representa Gabriel García Márquez a Aracataca, lo que representa Juan Rulfo a Cobala. Humanista, maestro de maestros, prolífico escritor, el doctor Morales Benítez fue autor de cerca de 150 textos. Estuvo cerca de la presidencia de la República y nunca perdió su conexión con su natal Río Sucio. Fue impulsor, admirador de los carnavales de su pueblo natal y del encuentro de la palabra. El gran Otto Morales Benítez. Otto Morales Benítez, el hombre de la palabra. Otto Morales Benítez, brillante intelectual riosuceño, fecundo escritor y ensayista, liberal hasta su muerte. Escribió sobre infinidad de temas, pero el mestizaje fue una de sus especialidades. Realmente el doctor Otto se distinguió por esa palabra, ser humanista y ser un pensador, y ser, como lo dijo algún expresidente de la República, ser maestro de maestros. Cuando Otto tenía 5 años, 6 años, siempre se metía al depósito donde el papá guardaba el café, los cueros, la mercancía que importaba, la mercancía que vendía, y ahí llegaban los arrieros. Y con los arrieros aprendió Otto Morales Benítez cuanto dicho hay, y a reírse. La carcajada de Otto salió de escuchar a los arrieros. Entonces le dio mucha importancia a lo local porque cada uno hablaba de Aguadas, el otro hablaba de Pácora, el otro de Salamina. No solamente fue humanista como tal, sino que fue un político, fue un historiador, fue un periodista muy destacado, escribía, fue un relator de historias, de viajes. Escuchar tanto ayudó a la lectura y lo metió en la lectura desde muy joven, en la biblioteca de Río Sucio, luego la biblioteca de Popayán. Cuando él llegó a Medellín, cuando tenía unos 20 años de edad, ya era muy buen lector, de modo que aprendió a escribir leyendo. No solamente él era maestro con uno, sino que era maestro de maestros, y como humanista hizo una cosa muy importante en el país, y fue que promovió muchos escritores de las regiones, de los departamentos. Hay muchas personas que son muy buenos escritores hoy y reconocidos porque él los promovió a nivel nacional. Él distribuía sus libros. Como leía de todo, y a Río Sucio llegaba tanta información, y luego a Popayán, porque es que él vivió mucho tiempo en Popayán y la ciudad culta, y luego se va para Medellín a trabajar en El Colombiano, y en El Colombiano llegaban noticias de todas partes y llegaba mucho periódico, llegaba mucho cable y él todo lo estaba leyendo, de modo que, digamos, allí está el secreto de por qué escribía tanto, porque leía mucho. Su disciplina consistía en el horario. Él se levantaba a las 4 de la mañana, él decía jocosamente que él que ponía el despertador a las 4 para despertarse a sonreír y a reírle a la vida y poder trabajar. Entonces era un hombre que trabajaba de 4 de la mañana a 9 de la mañana, entonces le rendía mucho y no era tomador de trago. Él iba, yo lo acompañé en algunos momentos en Bogotá, algunos eventos, y él no tomaba trago, sino que le daba la vuelta, él tenía un sistema, le daba la vuelta al salón donde estaba invitado y iba saliendo. Empezaba por la izquierda y salía por la derecha, o sea, él no se quedaba en esos cócteles y en eso. En 1945 es designado jefe del Partido Liberal en Caldas y es elegido diputado de la Asamblea Departamental y al año siguiente representante a la Cámara. Otto Morales Benítez
Como político pudo haber llegado a ser presidente de la República, pero las condiciones históricas del país no se lo permitieron. Él era un político de carrera muy distinto a los de hoy. Él no tenía una empresa con cajonados de dinero para hacer política. Él tenía otro concepto, otra concepción de lo que es la política. Entonces él no tenía por qué, decía él mismo, sacar el dinero de su bolsillo y repartirlo, porque esa no era la función de un político. Él llegó a ser un personaje tan importante en la vida política del país, ministro de Alberto Lleras Camargo, presidente de la Comisión de Paz que creó en el año 1958 Alberto Lleras Camargo, el primer presidente del Frente Nacional. Fue además presidente de la Comisión de Paz del gobierno de Belisario Betancur en la década del 80, representante a la Cámara, diputado por Caldas y varias veces precandidato a la presidencia de la República. Él fue un liberal, además, en las memorias, en lo último que él escribió, él dijo que era un liberal de izquierda. No dijo ni siquiera que era un liberal, sino un liberal de izquierda. Fue un hombre disciplinado, un hombre que estaba alrededor de las tesis. Él escribió un libro que le da a uno las pistas de quién era el doctor Otto Morales Benítez. Escribió una cosa que dice el liberalismo destino de la patria, donde están todas las tesis liberales que él promovía y que él era amante de ellas y las defendía, y además era un hombre que estudiaba la historia de los hombres liberales. De tal manera que como político tuvo todas las posibilidades de llegar a ejercer el control político del país, pero como era un hombre más intelectual, más conciliador, más de una filosofía buena para el país, no encajó lo suficiente dentro de las maquinarias políticas que siempre han movido desafortunadamente este país. Era un político muy transparente, distinto a lo de hoy. Él era un político de ideas, de ideología, donde planteaba los términos de lo que era un partido y de lo que era la lucha política. Un gran admirador de las fuerzas colectivas del país que determinan el rumbo de la historia. En 1954 contribuyó a la fundación de la Asociación de Escritores y de Artistas de Colombia. Otto Morales Benítez fue un escritor demasiado prolífico, un hombre con una producción intelectual y literaria sumamente enorme, más de 150 libros producidos, publicados, además de otra cantidad de libros muy significativa que no alcanzó a publicar y que hicieron parte de la producción de un hombre que puede decirse escribió más que cualquier otro colombiano, cualquier otro latinoamericano. Tuvo una faceta muy importante como escritor, y que fue ensayista. El doctor Otto me decía a mí, es que los ensayistas como yo, pues ¿quién nos va a leer? Eso nadie nos va a leer, nadie nos lee. Claro, y él tenía cierta razón, los ensayistas son personajes, son intelectuales muy poco leídos, porque nosotros tenemos mucha pereza mental para leer, nos falta mucho avance. Entonces nosotros leemos cuento, poesía, de pronto algunas historias, relatos, pero el ser ensayista le daba a él una categoría de primacía en la literatura, no solamente colombiana, sino indoamericana. Para mí no hay duda, es el ensayista. Él empezó muy jovencito a hacer ensayos, desde que estaba en Popayán estudiando en la universidad, digamos desde los 17 años empezó a hacer ensayos, a escribir en el periódico de Popayán, en el periódico La Patria de Manizales, y en 1938 lo tenemos en Medellín, en el periódico Generación, haciendo ensayos, pero profundos ensayos. Otto Morales Benítez se caracterizó por una coherencia muy importante que desarrolló entre su visión de la historia del país y su visión de la cultura y de la literatura. Sí, para mí es irrepetible, por todo, no solamente como ensayista, como escritor, sino como la persona humana, el cariño, la forma como hablaba, como se expresaba, y lo que siempre decimos, lo que lo conocimos muy bien, la carcajada.
la simpatía. Como escritor desarrolló la tesis de que las obras literarias, las creaciones intelectuales de los escritores colombianos y latinoamericanos tenían que ser miradas desde un punto de vista que permitiera encontrar las raíces del mestizaje, las raíces indoamericanas, como él lo llamó, del pueblo colombiano. Una vez le dije al doctor Ernesto, hábleme algo del doctor Otto Morales, que estoy haciendo un libro sobre él. Y me dijo, no, es muy complicado hablar de Otto. Y es muy complicado porque se mantiene escribiendo libros y uno no alcanza a leer lo que escribe. Entonces una vez me dijo el doctor Otto, Ernesto, ¿leíste el último libro que escribí? Y dijo, ¿cuál hombre? Si me faltan como 15 o 20 para ponerme a la orden del día. También tuvo mucho que ver con el Encuentro de la Palabra, un evento que se celebró por primera vez en abril de 1983 por iniciativa del periodista César Valencia Trejos, quien para la segunda versión comprometió el respaldo del doctor Morales Benítez. Claro, el encuentro nace por muchas consideraciones y mucha historia, ¿no? Él diría que sin el doctor Otto, sin personas como Gloria Inés Palomino, Sonia Cárdenas y una cantidad de personas ligadas a Río Sucio, pues no hubiera sido posible que el encuentro se mantuviera hoy el día. El Encuentro de la Palabra, que él es uno de esos grandes gestores de este evento y que aquí hemos podido tener personalidades tan grandes por esas invitaciones que el doctor cursaba para el Encuentro de la Palabra y que nos acompañó por varios años. Fue vital para que esta corporación al día de hoy siga siendo grande. En ese entonces, cuando creábamos el Encuentro de la Palabra, uno de los hombres que manejaba la palabra en Colombia es el doctor Otto, con Manuel Mejía Vallejo, con otros escritores, y nada mejor pensábamos que hacer un Encuentro de la Palabra en su tierra natal, en Río Sucio. Y también ese homenaje tan lindo que nos permitió en el Encuentro de la Palabra usar esa frase de él tan hermosa: en defensa de la provincia debemos librar todos los combates, y eso lo hizo él pensando especialmente en Río Sucio, y por eso para el Encuentro de la Palabra ese fue el eslogan más importante. Donde caben todas las hazañas. Miembro de las Academias Colombianas de Jurisprudencia, Historia y de la Lengua. Fue miembro honorario y correspondiente de 10 academias de historia en el país y 8 en el extranjero. Como historiador, Otto Morales Benítez tiene la gran proeza de haber hecho una revisión de lo que se venía dando en la historiografía del país. Hasta 1940, la historiografía que se venía dando en el país era una historia que ensalzaba a los héroes, que ensalzaba a los grandes personajes de las gestas históricas del país. Él enseñó, dentro de su nuevo enfoque de la historia, enseñó que no eran los grandes líderes los que movían el país, sino las muchedumbres, el pueblo, la gente sencilla, la gente común, el campesino, la gente que está en la calle, la gente que está en la finca, la gente que tiene una vida cotidiana y que uno creyera que no son los que influyen determinan el rumbo del país. Él creyó en eso, creyó en una historia que no exaltara tanto a los líderes, a los héroes, sino que exaltara las gestas populares, las luchas por la tierra, las luchas por la cultura. Hijo de su provincia, a la que amaba entrañablemente, no concebía la vida sino en función de su tierra de origen. Él siempre, en todos los sitios de Colombia donde él estuvo, con orgullo hablaba de su Río Sucio amado, y esa carcajada tan especial que él tenía siempre ya el encanto y unas palabras dulces por Río Sucio. A pesar de su vida tan importante en lo académico, en lo político, pero para él lo más importante donde él está era hablar de Río Sucio, de su tierra. Yo considero
que la conexión principal del doctor Otto con Río Sucio fue enseñarle a las generaciones del futuro cómo afincar, cómo afianzar el riosuceñismo. El doctor Otto Morales le dio toda la identidad a nuestro pueblo riosuceño. Y él, precisamente ahorita que nos estamos preparando para nuestro bicentenario en el 2019, el tema Otto Morales es obligatorio, es indispensable contarlo y manejarlo con nuestras nuevas generaciones. Porque si hablamos de identidad, de cultura, de tradición, tenemos que hablar de Otto Morales Benítez. Fue un hombre que, a pesar de que se educó en Popayán, estuvo en las altas esferas en Bogotá y en Caldas, Manizales, siempre su Río Sucio lo llevó en el alma. La parte espiritual, la parte intelectual, siempre la focalizó con Río Sucio. La Biblioteca Pública Municipal de Río Sucio se llama Otto Morales Benítez y él toda su vida anualmente la estuvo dotando de sus libros, de todos los documentos importantes que en la vida nacional nacían, y todo él lo hacía llegar a la biblioteca municipal. Entonces yo pienso que él tal vez universalizó a Río Sucio como lo hizo Juan Rulfo con Comala, Gabriel García Márquez con Aracataca y otros grandes hombres de la literatura, la cultura y la política. Otto prácticamente nos enseñó a ser rioseños. Publicó Memorias del Mestizaje en 1984, una antología de temas relacionados con nuestro continente, temática en la cual profundizó y fundó su teoría general del mestizaje. Decía el doctor Otto Morales Benítez que el mestizaje y la idea del mestizaje y la cultura del mestizaje la sacó de la región, porque hay una combinación de etnias y de culturas, porque ahí tenemos para el año 1920, 1930, tenemos toda la conjugación de los descendientes de los europeos, de los descendientes de los caucanos, porque Río Sucio pertenecía al Estado Soberano del Cauca, y luego los descendientes de los antioqueños. También hay muchos aspectos de la vida riosuceña, como es los 4 resguardos indígenas, ese mestizaje tan importante que tiene Río Sucio y que él lo escribió de tantas formas. Apellidos como Garner, hay mucho apellido, por supuesto español, apellidos suecos, en fin, todo eso ayudó. Pero es que además están las comunidades indígenas, los resguardos de Cañamomo, Loma Prieta, San Lorenzo, La Montaña, Escopetera Pirza, lo que era Quinchía, digamos, en esa época, más los afrodescendientes de Guamal. Y allí muy cerca, Marmato, nada menos que los descendientes de los esclavos. Todo eso daba un mestizaje precioso. Por eso, desde los 8 años, el doctor Otto Morales Benítez empezó a pensar en el mestizaje. Ahí está la clave. A nivel latinoamericano, el concepto del mestizaje se le debe al doctor Otto. Hoy en todos los países de Latinoamérica se está analizando el simbolismo del mestizaje gracias a la investigación que hizo el doctor Otto, partiendo de nuestra triandicidad regional. Morales Benítez fue en vida un permanente animador de los carnavales de Río Sucio y alrededor de ellos escribió páginas bellísimas. Río Sucio tiene mucho que ver con Otto. El carnaval de Río Sucio, él escribió, él lo vivió, él lo difundió y le dio esa grandeza que nuestra fiesta tiene con su forma de contarlo, de mostrarlo. El doctor Otto vivió desde muy temprano el carnaval, participó no solo como espectador, sino como autor de muchos documentos sobre el diablo del carnaval. Él hizo un trabajo, facetas míticas del diablo del carnaval, dándole a entender al mundo entero que quién es realmente el diablo del carnaval. Y él se destacó por tener esa raíz, eso que él denominaba Río Sucio de mi alma.
Él siempre promovió el carnaval. Él fue un hombre supremamente básico en la historia de Río Sucio porque por él el mundo conoce el carnaval. Él describía muy bien la efigie del diablo del carnaval de Río Sucio de una manera perfecta, lo hacía de una manera hermosa. Él era un poeta cuando hablaba de nuestro diablo y hablaba de nuestro carnaval. Pero definitivamente el carnaval hoy ocupa ese lugar tan grande en la vida nacional porque él fue base fundamental, él fue el que inició ese gran proceso de enaltecer nuestra fiesta en la vida nacional, de la forma como lo hizo, de una manera tan limpia y tan bonita de describir nuestra fiesta, con esa trienicidad que tiene el carnaval y que él la contaba de una manera tan bonita, tan perfecta. Él escribió muchísimos ensayos sobre el carnaval y tiene varios libros sobre el carnaval, desde facetas míticas del carnaval hasta una historia sobre el diablo a nivel universal. Otto Morales Benítez, el hombre de la palabra. No, era una estrella, era una luminosidad, era un hombre que iluminaba caminos, un maestro, como lo dije al comienzo, de maestros. Un hombre que se dio con toda la fuerza, con todo el potencial de su vida a luchar por la paz, por la reconciliación del país y por el desarrollo intelectual y social. Para mí el hombre más grande, más importante en la historia de estos 200 años de Río Sucio, que está a puertas de celebrarlo, se llama Otto Morales Benítez. El hombre grande que Río Sucio todavía no ha podido dimensionar ni entender. Para los maestros, para los estudiantes y para el público en general es como la mira, digamos lo que llamamos la norte los historiadores, el faro, ese sería Otto Morales Benítez.